Un péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida de un punto por una cuerda de longitud L y de masa despreciable. El movimiento del péndulo simple es probablemente el más usado para describir el movimiento armónico simple. Su resolución es relativamente sencilla. Se basa en resolver ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del sistema. Sin embargo, el estudio se vuelve más complejo para grandes amplitudes de oscilación. El modelo teórico del péndulo amortiguado predice la trayectoria de una masa balanceándose si la amplitud de la oscilación es pequeña. Para este caso, la restricción es la amplitud de la oscilación. La ecuación del movimiento del péndulo simple amortiguado para grandes amplitudes está modelada por la siguiente ecuación diferencial. Si se analiza el espacio-fase, es importante recordar que este es abstracto y distinto del espacio físico donde vive y se mueve el péndulo. Dado que lo estamos modelando como pérdida de energía por la resistencia del aire, esta trayectoria gira en espiral hacia adentro, lo que significa que la velocidad máxima y el desplazamiento disminuyen un poco con cada oscilación. A medida que nuestro sistema evoluciona desde un estado inicial, nuestro punto en este espacio se moverá a lo largo de una trayectoria de tal manera que en cualquier momento la velocidad de este punto coincida con la del vector de este campo vectorial. Sabemos que muchas ecuaciones diferenciales son muy difíciles de resolver analíticamente. Es por eso que el tratar de resolver la ecuación de movimiento de un péndulo a amplitudes grandes nos motiva a tratar de usar métodos numéricos para aproximar el comportamiento de la solución. El que usaremos será el método de Euler. Recordando la definición de derivada o dependiente, nos damos cuenta que podemos aproximarnos a ella usando h's pequeñas. De aquella expresión algebraica despejamos x de t más h, y nos queda una ecuación que aproxima el valor de la función en un intervalo h más adelante, usando x de t y una expresión de su derivada. Esta idea la podemos aplicar en la ecuación de movimiento del péndulo forzado usando de partida las condiciones iniciales de nuestro péndulo, es decir, el ángulo y la velocidad a la que empezó el movimiento. Usando el truco de renombrar a la derivada del ángulo como la velocidad angular, obtenemos esta igualdad de vectores. Finalmente, usamos aquella expresión para aplicar el método de Euler en forma vectorial y que explícitamente queda de esta manera. Los objetivos del proyecto son: primero, comparar el movimiento de un péndulo real a amplitudes grandes con las obtenidas teóricamente usando ya sea las ecuaciones del movimiento armónico simple amortiguado o con el método de Euler calculado computacionalmente. También usar recursos computacionales y de teoría de las ecuaciones diferenciales para discutir un poco cómo abordar comportamientos caóticos en el péndulo. ¿Qué tranza, banda? Como sabrán, el método de Euler no es el único que existe, ni tampoco el más efectivo. Sin embargo, es uno de los más sencillos conceptualmente. Por lo mismo, es muy fácil de computar. Haciendo uso de Wolfram Matemática, generamos la solución numérica de nuestro péndulo amortiguado, como se muestra a continuación. Primero, establecimos condiciones iniciales y constantes como la aceleración de la Tierra. Dado que el error del método de Euler aumenta con cada paso temporal y depende del tamaño del mismo, implementamos un paso temporal muy pequeño. Después, hacemos una lista de tiempos tanto de la función como de su derivada, donde la primera entrada son las condiciones iniciales previamente establecidas, y con ayuda del ciclo for, se aproxima la derivada y la función con un error proporcional a nuestro paso. Después, hacemos una gráfica de nuestra función contra el tiempo y la comparamos con la solución obtenida analíticamente y con el método NDSolve que nos ofrece Wolfram Matemática. Para la solución analítica del péndulo, tenemos que la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado está dada por la segunda derivada de x respecto al tiempo, más 2 veces gamma por la derivada de x respecto al tiempo, más omega 0 al cuadrado por x, que es igual a 0, donde nuestro valor de gamma va a ser igual a la constante de amortiguamiento y omega 0 va a ser igual a la frecuencia angular sin el amortiguamiento. Nosotros tenemos que la solución a esta ecuación diferencial se puede obtener utilizando el método de coeficientes indeterminados, llegando a que la solución de esta ecuación diferencial es de la forma x de t, que es igual a por e a la menos gamma t por el seno de omega t más alfa, donde los valores de a y alfa son las constantes arbitrarias
que se van a determinar con las condiciones iniciales, que en este caso cada quien tiene que poner del experimento. Y también tenemos que nuestro valor de omega es el que nos indica el efecto de amortiguamiento, que nos va a indicar que el amortiguamiento va a hacer que se disminuyan las frecuencias de las oscilaciones. Ahora, en este caso, para nuestra ecuación de nuestro péndulo simple amortiguado, tenemos que la ecuación diferencial está modelada por la ecuación, en este caso G va a ser el valor de la gravedad y L va a ser el valor de la longitud de nuestro péndulo. Además tenemos que omega es igual a la derivada de teta respecto al tiempo, y como ya lo había mencionado, gamma es igual a la constante de amortiguamiento. Ahora, nosotros tenemos que si hacemos un valor lambda igual a omega sobre 2m, la ecuación presentada, que es la ecuación diferencial que modela nuestro movimiento del péndulo, se puede expresar como la derivada de omega, que es igual a menos omega 0 al cuadrado por el seno de teta, menos 2 veces lambda por omega. Y nos quedamos con esta ecuación diferencial, que va a ser la que represente nuestro movimiento del péndulo. Por otro lado, si nosotros recordamos la expansión en series de Taylor del seno, tenemos que seno de x es igual a x menos x cúbica sobre 3 factorial, más x a la 5 por 5 factorial, así hasta el infinito, y x va a ser menor que 1. Y de este modo, nosotros podemos aproximar el seno de x a x, y esto se puede hacer para amplitudes de péndulo muy pequeñas, ya que es el primer término de la expansión de series de Taylor del seno. De esta manera, nuestra ecuación presentada se puede resolver para oscilaciones muy pequeñas, es decir, cuando el seno de teta es casi teta, se aproxima a teta. Y utilizando el método de coeficientes indeterminados, se llega a que la solución de esta ecuación diferencial está dada por teta de t, que es igual a por e a la menos lambda t por el coseno de omega 1t menos 1 alfa. En este caso, omega 1, a y alfa son constantes que nosotros tenemos que determinar a base de condiciones iniciales. Ahora, si nosotros tomamos las condiciones iniciales t0 igual a 0, teta de 0 igual a 0 y omega 0 igual a 0, se tiene que teta de 0 va a ser igual a por el coseno de alfa, a, que va a ser la amplitud, va a ser igual a teta de 0, teta 0 por el sobre el coseno de alfa, y alfa va a ser igual al arco tangente de lambda sobre omega 1. Esta es una forma relativamente sencilla para resolver este tipo de péndulos mediante ecuaciones diferenciales, pero igual existen muchas más técnicas más elaboradas que requieren más conocimientos para poder realizar un mejor análisis de este tipo de movimientos y así obtener los mismos resultados pero más precisos. Como la idea es comparar la calidad de los distintos ajustes que se le pueden realizar a un péndulo, se construyeron dos de estos. El primero fue un péndulo con longitud de 88 centímetros hecho de metal, y el segundo se hizo con un par de objetos metálicos pequeños unidos, usando dos cuerdas unidas al techo en los extremos de forma que oscile en una única dirección. La longitud a la que osciló este péndulo fue de 53 centímetros. Para analizar el experimento se utilizó el programa Tracker, en el cual se obtuvieron todos los datos de los movimientos de los péndulos y posteriormente se graficaron en el programa Origin. Un primer resultado a mostrar es el de un péndulo que se hizo oscilar a amplitudes grandes y a amplitudes pequeñas. El objetivo de analizar este péndulo es obtener las ecuaciones que mejor modelen el movimiento del péndulo amortiguado en cada caso, tanto para amplitudes grandes como para amplitudes pequeñas. Las gráficas que obtuvimos para los dos casos fueron los siguientes. Y mediante el análisis y los cálculos realizados pudimos ajustar las dos ecuaciones que modelaran cada caso, obteniendo las siguientes ecuaciones. De aquí se puede observar que para amplitudes grandes el valor de gamma es de 0.008 y para amplitudes pequeñas es de 0.01. De aquí se puede observar que para amplitudes pequeñas el amortiguamiento va a ser mayor. Un segundo resultado a mostrar es el de dos péndulos que se hicieron oscilar tanto a amplitudes grandes como a amplitudes pequeñas. El objetivo de analizar estos dos péndulos es determinar qué tanto afecta la amplitud en la frecuencia angular de los movimientos. Nosotros obtuvimos las siguientes dos gráficas para los dos péndulos distintos.
De aquí obtenemos que la curva azul en cada gráfica indica que el péndulo se hizo oscilar a mayor amplitud, es la mayor amplitud de cada péndulo, y la curva roja es la menor amplitud de cada péndulo. En ambas gráficas se puede observar que en el tiempo transcurrido, la curva roja realiza más ciclos que la curva azul. Por lo tanto, a menor amplitud hay una mayor frecuencia angular y se completan más ciclos. Por ejemplo, en la primera gráfica, cuando la curva azul realizó 2 ciclos, la curva roja realizó 2 ciclos y medio. Y en la segunda gráfica, cuando la curva azul realizó 4 ciclos, la curva roja realizó 4 ciclos y medio. De este modo, a menor amplitud se realizan más ciclos. Calculando la frecuencia angular para cada péndulo en cada caso, obtenemos lo siguiente. En el primer péndulo, en la primera gráfica, obtenemos que la frecuencia angular para la mayor amplitud es de 4.080 radianes sobre segundo y para la menor amplitud es de 4.309 radianes sobre segundo. Y para la segunda gráfica, la frecuencia angular a la mayor amplitud es de 2.840 radianes sobre segundo y para la menor amplitud es de 3.240 radianes sobre segundo. De este modo podemos decir que conforme mayor sea la amplitud a la que se abre el péndulo, menor va a ser la frecuencia angular y viceversa. Finalmente, usando la opción de resolver numéricamente una ecuación diferencial con matemática, observamos que los datos obtenidos usando el método de Euler se ajustan muy bien a la solución de la ecuación diferencial. Para el péndulo grande, observamos las comparaciones entre solución numérica obtenida de matemática, la solución a un movimiento armónico simple amortiguado, los datos de Euler y abajo los datos experimentales. De igual manera, con el péndulo pequeño hecho de hilo. Concluimos que el método de Euler nos sirve para encontrar aproximaciones de la solución con tanta precisión como podamos computacionalmente, lo cual es una ventaja para solucionar ecuaciones diferenciales un poco complicadas. Sin embargo, experimentalmente fue un poco complicado encontrar los coeficientes que modelan al péndulo sin usar las ecuaciones de los movimientos armónicos simples. Además, se graficó el espacio-fase particular a cada uno de estos péndulos. El doble péndulo es un sistema compuesto por dos péndulos, con el segundo colgando del extremo del primero. En el caso más simple, se trata de dos péndulos simples, con el inferior colgando de la masa pendular del superior. El péndulo doble está formado por dos péndulos simples de longitudes L1 y L2, de los que cuelgan partículas de masas M1 y M2 en un instante determinado. Los hilos inextensibles forman ángulos con la vertical. La energía de este sistema es la suma de la energía potencial y de la energía cinética de las dos partículas. Para resolver este problema es necesario recurrir a la mecánica lagrangiana. Entre los años 1772 y 1788, Lagrange reformuló la mecánica clásica de Isaac Newton para simplificar fórmulas y facilitar los cálculos. Esta mecánica se llama mecánica lagrangiana. En lugar de seguir el movimiento de cada parte individual de un sistema material como D'Alembert y Euler habían hecho, Lagrange mostró que si nosotros determinamos su configuración por un número suficiente de variables, cuyo número es igual que los grados de libertad que posee el sistema, entonces pueden expresarse las energías cinéticas y potenciales del sistema. Por lo que se refiere a esas variables y las ecuaciones diferenciales del movimiento se deducen por la diferenciación. La mecánica lagrangiana tiene la ventaja de ser suficientemente general como para que las ecuaciones de movimiento sean invariantes respecto a cualquier cambio de coordenadas. Eso permite trabajar con sistemas de referencia inerciales o no inerciales en pie de igualdad. Para un sistema de n grados de libertad, la mecánica lagrangiana proporciona un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, llamadas ecuaciones del movimiento, que permiten conocer cómo evolucionará el sistema. Ahora, como cereza del pastel, les hablaremos acerca de un sistema que contraintuitivamente es caótico, al igual que el péndulo doble que vimos hace un momento. Este fenómeno se llama péndulo forzado amortiguado, y su ecuación que lo modela ya la habíamos visto anteriormente, es esta que está aquí. Como podrán notar, no es lineal,
por lo que usaremos nuevamente métodos numéricos para poder graficar la función y su espacio-fase, que es en donde se puede notar el caos. Sin embargo, ya no utilizaremos a nuestro amigo Euler, pobre de él, sino los métodos numéricos que Wolfram Matemática tiene para ofrecernos. A continuación, mostraremos cómo logramos graficar este tan caótico espacio-fase. Como dijo un gran filósofo, guacha en el paisaje, homies. Como siempre, establecemos constantes relevantes de la función. Y haciendo uso de nuestra buena amiga ndSolve, metemos nuestra función para que sea resuelta. Seguimos con la gráfica de la función, su derivada y su segunda derivada. Graficando el espacio-fase, podemos notar que es un poco raro, pero no tanto. Sin embargo, al pasar a la animación del mismo, notamos que simplemente explota su complejidad. Aclaramos que la variable a representa las condiciones iniciales. Ahora, notamos que con valores de WF cercanos a 0, la gráfica se vuelve completamente loca, por lo que podemos observar el comportamiento caótico del cual les estaba hablando. Ahora, como bonus, podemos observar cómo cambian las gráficas respecto al tiempo de la función y sus derivadas al modificar las mismas variables. Por último, concluimos en equipo que este proyecto en general nos hizo desarrollar muchas habilidades y nos sorprendió la cantidad de temas distintos que abarca simplemente un solo proyecto. Con ansias, esperamos repetir algún proyecto similar que nos haga desarrollar tantas habilidades como este. Además, podemos decir que aunque el método de Euler es el más sencillo conceptualmente y es efectivo, podemos notar que tuvimos que utilizar pasos temporales demasiado pequeños, por lo que no puede ser tan efectivo como ni tan favorable para métodos computacionales. Sin embargo, en esta ocasión nos sirvió bastante bien y podemos notar su efectividad. Muchas gracias por habernos visto y ojalá nos pongan un 10. Buenas noches.